buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos de vuelta a mi canal. Muchas gracias por sintonizarnos. Quiero dar un agradecimiento especial a todas aquellas personas que me han mandado mensajes estimulándome y dándome las gracias por lo que estamos haciendo, porque muchas de las cosas que estamos explicando son dudas que ellos tienen. Muchas gracias por sus comentarios, gracias por suscribirse y sin más, vamos a cumplir lo que prometimos en esta tarde, porque prometimos que íbamos a comenzar a estudiar la lección número 3, que es equivalente al capítulo 2 del libro de Daniel. Así que sin demorarnos más, ven con nosotros y vamos a examinar lo que enseña la palabra de Dios en este libro maravilloso del profeta Daniel. La lección de esta semana lleva por título Del misterio a la revelación. Y me gusta mucho lo que enseña este capítulo, porque es como si una mano descorriese el velo de lo invisible para que nosotros pudiésemos ver la obra que Dios está haciendo, sobre todo en los momentos difíciles, cuando muchas veces nos preguntamos ¿dónde está Dios? Comienza haciendo una ilustración acerca de las aguas que están alrededor de Groenlandia, donde dice que hay diferentes tipos de icebergs. Unos son grandes, otros son pequeños, sin embargo se mueven en direcciones diferentes. Mientras las corrientes de aire arrastran en un sentido los pequeños trozos de hielo, sin embargo las corrientes profundas de las aguas llevan en una dirección completamente diferente las grandes piedras de hielo. Esto es una ilustración maravillosa, porque esos vientos representan todo lo cambiante e inestable, así como la voluntad humana. Sin embargo, hay otras fuerzas que son mucho más poderosas, como lo es las profundidades de la sabiduría de Dios, moviendo los grandes acontecimientos de la historia para beneficiar al hombre, a fin de lograr el propósito de redimirle, para levantarle y llevarle a un lugar donde no habrá más muerte, ni dolor, ni sufrimiento, cuando al fin del levantamiento y la caída de todos los gobiernos de este mundo, se levantará un reino que no será dado a otro pueblo. Si quisiéramos definir el propósito del libro de Daniel, tendríamos que describirlo como el anhelo de Dios en salvar al hombre, porque específicamente el capítulo 2 muestra hasta dónde estuvo dispuesto a llegar el Señor para salvar al rey Nabucodonosor. Ya el capítulo 1 del libro de Daniel había contado cómo el pueblo de Israel fue cautivo en cumplimiento de la profecía que el profeta Isaías le había hecho a Ezequías. La historia cuenta que un día el rey Ezequías enfermó. Entonces Dios mandó un mensaje a través del profeta Isaías, diciéndole al rey que iba a morir. El rey se entristeció mucho y pidió a Dios que le extendiera la vida. Dios muchas veces, para salvar al hombre, permite que sus siervos fieles pasen por situaciones difíciles para que esas situaciones llamen la atención de las personas que no conocen a Dios. Si estás pasando por un momento difícil y crees que Dios no te responde, precisamente esta historia te muestra que lo mejor es estar en silencio, porque probablemente Dios está tratando de salvar a alguien que está cerca de ti. Y es interesante porque Ezequías a este punto pensaba que el centro de todo lo que estaba pasando era él. Entonces Dios mandó al profeta Isaías de regreso al rey y le dijo: te voy a extender la vida 15 años más. Pídeme una señal. ¿Quieres que el reloj retroceda o avance? Ahora, ellos tenían un reloj que era el reloj solar, que funcionaba con el movimiento de la tierra. En dependencia de cuando la tierra se fuera moviendo, la sombra avanzaba por la posición del sol. Entonces Ezequías le dice: bueno, que la sombra avance es fácil, pero que la sombra entonces retroceda 10 grados. Y Dios le dice: yo voy a hacer que retroceda 10 grados. Dios siempre está en control y Dios siempre es totalmente intencional con las cosas que te suceden. Dios siempre tiene un propósito. Dios tenía el propósito, a través de la enfermedad de Ezequías, de llamar la atención de los babilonios. Y la Biblia dice que cuando ellos vieron cómo el reloj retrocedió, porque ellos también tenían medios para medir. Ahora yo te pregunto, ¿realmente ustedes creen que Dios hizo el prodigio solamente para satisfacer la curiosidad del rey Ezequías? Muchas veces nosotros creemos que somos el centro del universo y que Dios gira en torno a nosotros, en lugar de nosotros girar en torno a la voluntad de Dios. Dios tenía planes mucho más grandes. Dios tenía un propósito mucho mayor que simplemente satisfacer la curiosidad de Ezequías. Y ellos vieron
el prodigio, vieron como la sombra retrocedió 10 grados. ¿Hasta dónde Dios estuvo dispuesto a llegar para salvar a los babilonios que no tenían conocimiento de Dios? Tenemos que bajarnos de esa nube. Nuestras oraciones giran en torno a nosotros y no en torno al plan y al propósito que Dios tiene con nosotros. Dios tiene un propósito para tu vida. Si tú te enfermas, Dios tiene un propósito. Si tú te sanas, Dios tiene un propósito. Si tú tienes un mejor trabajo, Dios tiene un propósito. Nunca es simplemente que tú mejores de posición. Nunca es simplemente que estés mejor económicamente. Dios tiene un plan superior. Dios está tratando de salvar al mundo a través de tu vida. Dios es intencional. Dios está al control de todas las cosas. No preguntes por qué, sino para qué. Nosotros tenemos un sistema de adoración antropocéntrica. Creemos que la adoración es en torno al hombre. Nuestra adoración gira en torno a nosotros. Si me gusta esto, si no me gusta esto, si me hace sentir bien esto, si no me hace sentir bien aquello. No se trata de lo que tú quieres para la vida. Se trata de lo que Dios quiere para tu vida. Dios tiene un propósito con tu vida. El plan no es complacer tus caprichos. La Biblia, todas las promesas que Dios da tienen un propósito y son condicionales. La Biblia dice: deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Eso implica que Dios tiene un plan y un propósito en tu vida. El mismo plan y el mismo propósito que tenía con Ezequías para salvar a los babilonios. El mismo plan y el mismo propósito que tenía con el pueblo de Israel para salvar a las naciones vecinas. El mismo plan y el mismo propósito que tenía con Daniel al permitir que se creara una situación. Estuvo a punto de perder su vida. Ahora Dios le muestra un sueño al rey y hace que se le borre de la mente. Llama a los sabios para que le digan la interpretación del sueño, pero también el sueño. Y cuando el rey ve que ellos no pueden decirle qué fue lo que soñó, porque ningún ser humano puede saber eso, entonces el rey los quiere mandar a matar. Y eso es una crisis que puso en peligro la vida de Daniel. Pero sin embargo Daniel entró a la presencia del rey, sabiendo que lo que estaba en juego no era la vida de ellos. Había un propósito. Daniel sabía que Dios tenía un propósito mucho mayor que simplemente complacer su curiosidad. Es por eso que cuando recibe entonces la revelación y se presenta delante del rey, el rey le dice: ¿tú me puedes decir? Y él le dijo: no. El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni magos, ni astrólogos lo pueden develar al rey. Pero hay un Dios en el cielo, el cual revela los misterios. Y ese Dios se interesa tanto por tu vida. Ese Dios, señor rey Nabucodonosor, te ama tanto que está dispuesto a responder aún las preocupaciones más pequeñas que tú tienes, con tal de llamar tu atención. Y a mí me ha sido revelado, dice Daniel, no porque yo sea mejor que todos los hombres. Qué impresionante lo centrado que estaba ese muchacho. Cómo entendía exactamente cuáles eran las prioridades que Dios tenía. Entonces Daniel le explica al rey y le dice: este es tu sueño y las visiones de tu cama. Viste una estatua que tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de barro cocido, junto con los 10 dedos de los pies. Y entonces le dice: tú, oh rey, eres esa cabeza de oro. Quiere decir, tu reino es esa cabeza de oro. Y después de ti vendrá un reino inferior al tuyo, que será como la plata. Y después de ti, y después de ese, un reino inferior que será como bronce. Y después un reino que será como hierro. Y después ese reino como hierro se va a dividir en 10, que son los 10 dedos de los pies. Y en los días de estos reyes, de pronto, dice Daniel, cae una piedra que representa al reino de Dios. Y Daniel se lo describe de esta manera, le dice: en los días de estos reyes,
el Dios del cielo levantará un reino que no será dado a otro pueblo. Todos los reinos que hoy representan la comunidad europea, Alemania, Francia, Inglaterra, España, Suecia, todos esos reinos en otro tiempo eran pequeñas tribus que comenzaron a atacar al Imperio Romano y llegaron a establecerse como 10 reinos completamente diferentes. Ahora la profecía dice algo interesante. Esos 10 dedos de los pies y los pies mismos estarían mezclados de hierro y barro cocido. Y eso representa el proceso que sucedió en Europa, porque de la manera que el hierro y el barro no se mezclan, así estos reinos nunca más se unirían, aunque tratarían, dice la Biblia, de unirlo a través de alianzas humanas. Hitler trató de unir a Europa, Napoleón intentó hacer lo mismo, Mussolini, el comunismo, todos esos poderes políticos aparentemente estuvieron a punto de romper la profecía de que decía que nunca más Europa se iba a unir. Y sin embargo, la profecía se cumplió exactamente como decía el libro de Daniel. Ahora, hay un elemento importante, la piedra que cae del cielo. ¿Qué cosa es la piedra? El reino de Dios es la piedra. La Biblia dice, hablando de Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta. Dice, el que cayere sobre esta roca será quebrantado, pero sobre quien cayere esta roca le desmenuzará. Y eso es lo que la Biblia dice en el libro de Daniel, que sucedió con la estatua. Cuando la piedra golpea los 10 dedos de los pies, miren cómo Jesús utiliza la ilustración de Daniel para describirse a sí mismo. Y por eso es que esto es tan importante para ti. Puede ser que hasta ahora tú hayas dicho, bueno, ¿de qué manera me afecta a mí saber o no saber? Querido amigo, este libro fue escrito para ti. Este libro fue hecho para que tú entendieras qué es lo que Dios está haciendo mientras responde la pregunta de los hombres que dicen, ¿qué está haciendo Dios? ¿Dónde está Dios? Cuando hay tanto sufrimiento y tanto dolor. Hasta aquí llega la lección del capítulo 2 del libro de Daniel. Gracias por conectarte una vez más. Gracias por entrar a mi canal para escuchar la lección semanal. Gracias a todos los que se suscribieron en el canal. Hoy se suscribieron bastantes personas. Gracias por sus comentarios. Gracias por compartir esto con otras personas. En fin, gracias por estar en sintonía con nosotros. Una vez más, si no te has suscrito, suscríbete, dale like, comparte, dale click a la campanita para que en la próxima edición te salga la alerta y no te pierdas ninguno de los capítulos que estamos presentando del libro de Daniel.